Bienvenidos a un nuevo video de Machine Learning. Hoy lo que vamos a estar hablando es de Google Gemini y estos nuevos modelos que acaba de sacar, que compiten directamente y en muchos casos le gana a GPT-4. Así que vamos a ver un poquito toda la controversia que estuvo saliendo con todo esto, porque también hicieron una demo que no es del todo verídica, digamos. Así que vamos a estar evaluando un poquito todo técnicamente, pero también a nivel de experiencia de usuario. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer, como siempre, es tratar de agarrar lo último que está saliendo de Machine Learning y tratar de explicarlo. A veces me sale, muchas veces no me sale, de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de aplicar, si se puede. Así que vamos a estar viendo un poquito todo esto. Entender un poco el paper, que salieron dos. Salió uno que es el de Gemini, pero también salió uno que es AlphaCoder 2. Así que vamos a estar viéndolos. Y también vamos a estar viendo cómo se compara directamente en una demo con ChatGPT y tanto para texto como para imágenes. Lo primero que quería arrancar es viendo un poquito qué es lo que salió, ¿no? Y quiero que tengan en la cabeza este video que vamos a ver acá, ¿no? Acá están haciendo una demo y dicen, bueno, arrancamos con la imagen de un árbol y le preguntamos a Gemini, ¿podés convertir esto en un SVG, ¿no? En un formato específico? Dice, sí, esto representa las figuras principales de un árbol. Y vemos la imagen. Es una poronga. Está muy bueno. Sí, bueno, más o menos. O sea, pero a este nivel está la tecnología hoy en día, ¿no? Agarramos este árbol y me dice, bueno, convertilo en esto y bueno, nos da ese lugar, ¿no? Así que quiero que tengan en la cabeza porque esta es la diferencia entre una demo y el uso real de estas tecnologías, ¿no? Así que primero que nada vamos a arrancar viendo qué fue lo que salió, lo que se anunció, ¿no? Y tenemos acá Gemini. Podemos ver que es un anuncio en conjunto entre Sundar Pichai, que es el CEO de Google, y Demis Hassabis, que es el CEO de Google DeepMind. ¿Por qué? Porque hace muchos años esto era parte de la misma empresa, pero se separaron. ¿En qué? En Google Research, o lo que sería Google Brain, y después Google DeepMind. Cuando vieron que estaban perdiendo el tren con respecto a OpenAI y a GPT-4, lo que hicieron fue mergear estos dos laboratorios en uno solo que se llama Google DeepMind, que es lo que ven acá. Y su primer objetivo fue hacer este modelo que se llama Gemini, ¿no? Así que es lo que vamos a estar viendo hoy. No me voy a meter a ver mucho en detalle todas las cosas. Simplemente quiero que tengan una idea acá. Ya vamos a ver el paper y algunas notas, pero quiero que empiecen a ver qué es lo que pasó. Bueno, lo que hizo Google fue anunciar tres modelos nuevos, o sea, una familia de modelos. Tenemos el modelo Ultra, que no está disponible. Por ahora lo que están diciendo es que están haciendo un poco de reinforcement learning, especialmente en múltiples lenguajes. Y la razón de esto, y van a ver una de las pruebas que hice, es porque hay dos situaciones que son naturales por ahora a los modelos de lenguaje y no hay solución. Una es las alucinaciones y la otra es lo que se conoce como jailbreaking, que vendría a ser hacer que el modelo pueda hacer cosas que uno no quiere que realmente haga. Como por ejemplo, pedirle que me haga un cóctel molotov y si se lo pregunto en inglés me va a decir no te puedo contestar, pero quizás si se lo pregunto en un idioma que está menos representado, no le hace, o sea, no saltan estas alarmas de seguridad y quizás nos pueda contestar. Entonces, lo que están haciendo para Gemini Ultra, por lo que se está diciendo es, están haciendo esta última parte en lenguajes que están menos representados para que el modelo sea seguro en su output, ¿no? Así que tenemos el modelo principal, que es Ultra, no está disponible. Tenemos el segundo, que es Gemini Pro, que es un modelo que ya está disponible, al menos en Estados Unidos, dentro de la plataforma de Google Bard. Y después lo que tenemos como Gemini Nano, que son una serie de dos modelos, ahora vamos a ver los tamaños, que se pueden usar en un teléfono. Así que acá empezamos a ver cómo Google ya con esto se está metiendo en la competencia directamente con lo que va a hacer Apple en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, Gemini Ultra es en este momento el estado del arte en por lo menos 30 de 32 benchmarks académicos. Acá podemos ver que nos empiezan a hablar de varios, ¿no? Es el primer modelo que está ganándole a expertos humanos en este benchmark que se llama MMLU, que si me vieron alguna vez en otros videos en el canal, es uno que siempre uso para comparar porque es uno que generalmente está disponible para todos los modelos. Hay algunas personas cuando hacen los modelos no los evalúan, entonces es difícil comparar la performance. Y este es uno que está casi disponible en todos.
90.0. Para que se haga una idea, hay modelos que ya han superado la línea de los 70, pero 70 es el resultado que tenemos con ChatGPT. GPT-4 nos da aproximadamente 86,4 y acá tenemos 90.0. Impresionante que tengan este punto, o sea, un número significativo, ¿no? Después de la coma. Bueno, acá podemos ver Gemini Ultra, GPT-4 a la derecha, podemos ver que le gana a absolutamente casi todas las cosas, excepto este de Gela Swag, pero en general está ganando. Acá empezamos a poner asteriscos en las cosas. En este benchmark, que Gemini está ganando con 90.0, podemos ver acá que dice Chain of Thought 32. Y acá dice 5 Shot. ¿Qué significa esto? Acá significa que lo que están haciendo es, primero que le dan una prompt especial, cuando le hacen las preguntas para ver si acertó o no estas respuestas del benchmark, sino que lo hacen, o sea, usan Chain of Thought, sino que también lo hacen 32 veces. Y acá lo hacen 5 veces. O sea, es mucho más probable que uno tenga la respuesta correcta si lo hace 32 veces que 5 veces, ¿no? Así que acá empezamos a ver pequeñas diferencias entre el anuncio que nos están dando y lo que es el uso en la realidad, ¿no? Después lo que sí estamos viendo es que Gemini Ultra está entrenado para tomar distintas modalidades de data como input, ¿no? Entonces tenemos video, imagen, audio y otras cosas más. Si se acuerdan, cuando agarraban la aplicación de GPT-4 o de ChatGPT, por ejemplo, iban a ver que antes tenías que seleccionar el modelo que querías usar. O sea, tendría que ser, por ejemplo, un modelo de generación de imágenes, que sería DALL-E, un modelo que entiende imágenes, digamos GPT-4 Visión, y después un modelo que aceptara el input de audio, pero eran modelos separados. En este caso, lo que nos está diciendo es, no, el mismo modelo nos puede contestar todas estas cosas. Y en este caso, en lo que es la multimodalidad, podemos ver cómo, acá tenemos un benchmark nuevo, que ahora vamos a ver un poco de controversia que hubo con esto, pero podemos ver que en este caso sí, Gemini le gana absolutamente todo el resto de los modelos, ¿no? En video, en audio y en imágenes, ¿no? Esto es básicamente una de las mayores ventajas que tiene, es nativamente va a ser multimodal y lo que están diciendo también acá es que tiene algunos aspectos de razonamiento muy sofisticados. Ahora lo vamos a ver un poquito más. ¿Esto qué significa? Especialmente en la parte de codeo, porque sacaron este modelo nuevo que se llama AlphaCoder. Entonces vamos a ver un poco cómo es que resuelve problemas acá, ¿no? O sea, cómo es que AlphaCoder 2 resuelve problemas, ¿no? Así que tenemos otras cosas acá, ahora lo vamos a ver un poquito. Pero simplemente les quería mostrar. Obviamente todos los, acá pueden ver que tenemos que Bard va a usar una versión fine-tune de Gemini Pro. Después tenemos el Nano que va a ir al teléfono este, Pixel 8 Pro, que es un teléfono de aproximadamente $1000 más o menos. Para que lo pongamos en contexto, ¿no? Pero bueno, por lo menos algunos teléfonos van a tener acceso a esto. Y después, desde el 13 de diciembre, van a estar disponibles, este modelo por lo menos, el Gemini Pro, va a estar disponible como una API a través del servicio cloud de Google, ¿no? Y bueno, esto lo que nos está diciendo es, esperen un poquito más, para principio del año que viene lo vamos a tener. Y acá lo que nos está diciendo es también, vamos a lanzar Bard Advanced, que va a ser una experiencia con modelos más avanzados como Gemini Ultra. Lo que nos está diciendo acá, para mí, es que nos van a empezar a básicamente cobrar por una suscripción para tener acceso a este modelo. Exactamente lo mismo que tenemos con ChatGPT en este momento. Así que vamos a ver un poquito. Acá tenemos el anuncio de Jeff Dean, ¿no? Que es el Chief Scientist de Google DeepMind. Nos cuenta un poquito todo. Obviamente, todos estos links están en la descripción del video para que ustedes lo vayan viendo. Simplemente me gusta mostrarles un poquito cuál es la conversación alrededor de esto. Lo que a mí sí me gustó fue estos comentarios, pequeños comentarios apenas salió Gemini. em, sacó sacaron un modelo que es, o sea, hasta el día de hoy, GPT-4 era absolutamente el mejor modelo existente. Y ahora podemos ver que eso ya no es el caso. Ya tenemos que Google acaba de sacar un modelo que es mejor. ¿Cuánto? Y más o menos tardaron, si vemos el anuncio oficial de GPT-4, esto había salido el 14 de marzo, ¿no? Y van a ver que
acá tenemos un montón de resultados. Acá tenemos, por ejemplo, estábamos hablando del MMLU, ¿no? 86,4. Podemos ver el soporte que tienen distintos lenguajes. Podemos ver que funciona con imágenes, etc. ¿No? O sea, lo que esto nos está diciendo es, bueno, Google tardó aproximadamente 9 meses en sacar algo que es parecido o un poquito mejor, ¿no? Así que todavía por lo menos OpenAI tiene 9 meses de ventaja. La tecnología se está saturando, ¿no? Eso quiere decir que ya estamos, digamos, estamos entrando en una meseta en términos de performance y esto es bueno porque nos significa que hasta que tengamos el próximo salto discreto en performance, el open source va a estar catching up, básicamente. Así que vamos a tener quizás modelos que sean parecidos en performance a tanto GPT-4 como Gemini, ¿no? Muchas de sus demos parecen bastante antiguas si lo comparamos con lo que puedes hacer con ChatGPT al día de hoy. Esto es cierto. Vos agarrás la aplicación de ChatGPT que tiene en el teléfono y podés estar haciendo estas demos al día de hoy, ya. En cambio, si esperamos lo que es Gemini Pro, todavía no está disponible. Y acá lo que nos está diciendo, y ahora vamos a ver el paper, es que básicamente no hicieron casi ningún cambio en la arquitectura, sino en la data que usaron. Y la data es la ventaja comparativa, el moat, ¿no? Acá tenemos Chip Yusen, que nos está contando un resumen bastante bueno. Una de las primeras cosas es que todo el código está escrito en JAX y está usando TPUs. ¿Por qué es importante esto? Porque si nos vamos a ver acá un poquito la share de NVIDIA, ¿no? O sea, NVIDIA, ¿quién es el gran ganador de todo esto? Y es NVIDIA, ¿no? O sea, miren lo que es las acciones de la empresa, ¿no? O sea, pasó simplemente desde un año de 100 dólares a casi 500 dólares, ¿no? O sea, se multiplica 5 veces la acción. Ni hablar desde mucho antes de 2019, ¿no? Así que con esto lo que nos está diciendo es, mira, el monopolio que tiene Nvidia, nosotros lo estamos challenging un poquito, ¿no? O sea, y de paso, en algún momento te vendo también TPUs, si las querés, ¿no? Porque tenemos todo un servicio de cloud en paralelo. La performance de Gemini Pro es muy parecida a ChatGPT, o sea, GPT 3.5, y los modelos nano son los únicos donde sabemos cuántos parámetros tienen. O sea, no sabemos cuántos parámetros tiene Gemini, no sabemos cuánto tiene Ultra, pero sabemos cuánto tiene nano. 1 y 2, ¿no? Los tenemos acá. Tiene una ventana de contexto de 32.000 tokens. Si se acuerdan, creo que GPT-4 tiene 128.000 ahora. Y si agarramos Claude, tiene aproximadamente 200.000 tokens. Es muy bueno entendiendo visión y audio, ¿no? Hubo un salto bastante grande en lo que es este benchmark que se llama Human Eval, que es básicamente de problemas de codeo ¿cómo se llama? De Python. Y también acá nos empieza a hablar lo que estamos contando, ¿no? O sea, en el benchmark este MMLU están haciendo, bueno, está bastante forzado, ¿no? Esta representación de que son mejores. Si hacemos, o sea, si comparamos manzanas con manzanas y tenemos esto en 5 shots, ¿no? O sea, en 5 respuestas se generan, GPT-4 es mejor. 86.4 contra 83.7. Acuérdense que este número es de marzo, ¿no? O sea, y este número es de diciembre. Así que aún con un modelo 9 meses más viejo, es mejor todavía que Google. No hay ninguna información en cómo fue la training data que se usó, aparte de que, bueno, se aseguraron de que le pagaban bien a la gente que hizo los datasets, ¿no? Esto es una crítica directa a OpenAI, que decía que le pagaba $2 a personas viviendo en Kenia, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas. Especialmente en la parte de Reinforcement Learning from Human Feedback, ¿no? Era lo que se le decía, ¿no? Y acá tenemos. Acá podemos ver un poquito, ya empieza a ver la conversación, ¿no? Dice, mira, para mí me parece que es una red flag cómo hicieron el tema de medir en este benchmark, ¿no? O sea, hicieron una técnica de prompting customizada que solamente beneficia a Gemini y encima lo hicieron 32 veces, ¿no? En los ejemplos que se generan, lo pueden ver acá, 32 samples. Así que si se compara 1 a 1, GPT-4 sigue funcionando mejor,
Y si lo comparamos con esta técnica de prompting, bueno, ahí sí le ganamos a estas cosas. Acá hay un detalle también que hay que contar. O sea, estos tipos le meten dos números después de la coma. Y ya la gente que hizo este benchmark de MMLU dijo que más o menos el 2%, 2-3% del benchmark está completamente mal. Porque cuando hicieron las anotaciones las hicieron mal. Así que si ya te están diciendo que el 2% está mal, nunca vas a tener 100% de resultado. Pero acá le ponen dos números después de la coma, ¿no? De la precisión. Pero bueno, acá hablan un poquito de lo que es la data. Cameron Wolf también nos está hablando un poquito de las fuentes que se usaron, y ahora lo podemos ver un poquito rápido en el paper, pero básicamente tomaron distintas fuentes, ¿no? De la web, libros, código, etcétera. Combinaron con distintas modalidades, imágenes, audio, video y distintos dominios, ¿no? Todo en el proceso de pre-entrenamiento. Ya lo van a ver que acá lo que está diciendo es que hay que prestar atención al tokenizer porque... exacto. Lo que están diciendo acá es que entrenaron su propio tokenizer sobre la data que tenían en su set de preentrenamiento, ¿no? O sea, esta misma data es la que están usando para entrenar su tokenizer. Y esto quiere decir que entiende mucho mejor la data que se le está dando, ¿no? O sea, no están agarrando una cosa que se usó para otra, sino que están entrenando su propio tokenizer para esto. Y ahora lo van a ver en el paper. Funciona mucho mejor también con caracteres que no están básicamente en caracteres latinos, ¿no? O sea, información que está en otros idiomas, ¿no? Cirílico, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Coreano, japonés, kanji, etc. ¿no? Hablan mucho de cómo fue la limpieza de los datos. Si se acuerdan, Chinchilla es un paper que sacó DeepMind un mes antes. O sea, ellos sacaron un chatbot, que es el que sale de Chinchilla, ¿no? O sea, estaba Chinchilla y Gopher, y ahí empezaron a usar estos nombres de alemanes, DeepMind. Pero es un modelo que no se hizo público y que salió un mes antes de ChatGPT, que aparentemente tenía una performance muy parecida a ChatGPT. Entonces, estamos hablando de que hace un año y medio, ¿no? Un año y medio, DeepMind estaba haciendo este tipo de cosas. Pero ahora, aunque se juntan DeepMind y Google Research juntos, apenas pueden machear la performance de un modelo que tiene 9 meses de antigüedad, ¿no? Acá tenemos el paper. Obviamente todos los links se los dejo en la descripción. Quiero contar acá un par de cosas. Acá podemos ver los resultados, pero también de Gemini Pro. Decíamos esto de 79, o sea, si se fijan acá, este modelo, ¿no? Está sacando 79. GPT 3.5 70, tenemos Llama 2 con 68, 73 Grok, que es el de Twitter, ¿no? Plot, estamos acá. Pero si agarramos DeepSeek, por ejemplo, que es este modelo chino que hice el review en otro video anterior a este, pueden ver que este ya está en 71. Este es un modelo abierto, completamente gratuito. Que como dicen los chinos, te doy una licencia perpetua, global, para que hagas lo que quieras, ¿no? Esto ya tiene 71. Y acá pueden ver también en este resultado matemático 63. Entonces, si volvemos al paper, pueden ver acá que este modelo está en 79, está el modelo de Google, y 71,3 está el mejor modelo o uno de los mejores modelos open source, ¿no? Así que por eso estamos hablando de esta meseta a la que estamos llegando en términos de performance, antes probablemente de un salto discreto, donde el open source está haciendo ese catch up a los mejores modelos del mundo. Si ven acá, otra vez el benchmark matemático, acá están usando una prompt extraña, digamos, pero si se acuerdan teníamos 68 por ahí, 70%, digamos, de performance, pero estos modelos sí son bastante mejores, ¿no? En todo lo que es razonamiento matemático. Mejor, o sea, los modelos abiertos son mejores que ChatGPT, pero los modelos estos son mucho mejores que lo que tenemos hoy en día, ¿no? Así que acá es donde estamos viendo las diferencias. Había una parte acá que parecía interesante, a ver si la podemos ver. Como decíamos antes, todo lo que es visión
es completamente superior, es mucho mejor que lo que tenemos disponible ahora. Así que en ese caso es bastante bueno. Em, Quería ver este que tenemos acá. O sea, ¿qué es lo que pueden hacer estos modelos? Bueno, en este caso decíamos, ¿no? Son modelos que pueden tomar inputs multimodales. Y acá tenemos el input de la imagen, input de audio, y después tenemos la respuesta en texto, ¿no? Estas son las demos. Acá estamos haciendo un omelette y nos está diciendo, le preguntamos, ¿no? ¿Por qué no está listo? Y porque los huevos todavía no están listos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, ahora sí ahora sí parece listo, ¿eh? Así que sacalo de la llama y servilo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Acuérdense, estas imágenes se dividen en rectángulos, en cuadrados, y se transforman en tokens, ¿no? Que están representando algo. Esa representación de tokens quiere decir que nosotros lo podemos poner como parte de nuestra prompt. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta pregunta, ¿y ahora qué? Eso también incluye todas las imágenes anteriores de la conversación, ¿no? Entonces, cuando el modelo nos responde, tiene una coherencia temporal, ¿no? Y nos puede decir, ahora sí parece listo, porque también tiene la información de que antes no parecía listo, ¿no? Así que bueno, tenemos otras cosas acá. Hay varios digamos, artículos que nos hablan. Básicamente, acá está, esta es la pregunta, ¿no?, que estamos diciendo. Es mejor que GPT-4 en casi todo, pero muy poquito. O sea, no lo está recontra ganando. Simplemente por muy poco le está ganando. Entonces, ¿valía la pena hacer tanto quilombo para esto? Mejor que lo sacaron a que no lo saquen, pero parece que si sos Google y tenés dinero infinito y personas infinitas, la cantidad de recursos que tenés, esto no parece ser mucho mejor a lo que ya existe, ¿no? Acá hay un artículo muy bueno que nos empieza a hablar y vamos a tocar otra vez esta pregunta de, bueno, modelo funciona muy bien. Acá vimos esta demo que teníamos acá. Y los tipos hicieron una demo también, que es esta que tienen acá, ¿no? Que la deben haber visto, si ya estuvieron siguiendo las noticias, la deben haber visto, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo es. Contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. Bueno, entonces, ¿qué vimos acá? Estamos viendo una demo que uno dice, ah, listo, esto es Skynet, ¿no? Ahí tenemos un robot que tiene una cámara que entiende absolutamente el mundo y le podemos hacer preguntas y conversar. Y esta es la parte donde yo apenas vi este video y vi que estaba un poquito editado. Digo, ah, listo. Esto es exactamente lo mismo a esto que pasó hace, si se fijan, hace 5 años. Donde acá, hicieron este anuncio, o sea, salió el mismo tipo que está haciendo el anuncio ahora, salió el mismo tipo y dijo, sí, vamos a presentar Google Duplex, que es un asistente para hacer llamadas y hacer citas, ¿no? Entonces, mira, vos acá el asistente te está preguntando, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, ¿me puedes hacer una cita para cortarme el pelo el martes a la mañana, en cualquier momento entre las 10 y las 12? Sí, no pasa nada, te hago la cita, ¿no? Y acá pueden ver cómo empiezan a hacer la demo, ¿no? Tenemos una persona que habla, del otro lado tenemos al otro, con una voz que parece humana, ¿no? Y etcétera, ¿no? Listo, el nombre es Lisa, bueno, listo, te lo hice. Y presentaron esto, este tipo con esta cara, así, seguro dijo, esto es increíble, ¿no? Es impresionante. Bueno, ¿alguno vio este servicio? Y salió, fracasó, lo cerraron, lo mataron, como Google hace con muchos de sus productos. Y la razón es porque la demo no es lo mismo que el mundo real, ¿no? O sea, no es lo mismo esta conversación que tenemos acá, no es lo mismo que lo que sería el ida y vuelta con una persona que tiene que mirar una agenda, que capaz que cambie opinión, que hay un montón de dificultades. Si se fijan esto, lo que nos está diciendo es casi la experiencia que tenemos con ChatGPT hoy. Esto fue hace 5 años. Hoy no puede hacer esto Google Bard, por ejemplo. Entonces, hace 5 años definitivamente no lo podía hacer. Entonces,
Google tiene esta historia de hacer demos que no son del todo reales, ¿no? Y eso es lo que pasa acá. Tenemos básicamente una demo donde tenemos un input visual y también de audio y tenemos respuestas del modelo. Bueno, resulta que estas respuestas en realidad están viniendo de una interacción mucho más larga que hubo entre un grupo de científicos y, y el modelo, donde en la prompt le agregaban cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece que estoy haciendo? Te doy una pista, es un juego. Ah, estás jugando piedra, papel o tijeras, ¿no? Y si no le ponías este y es un juego, y si no le pasabas estas tres imágenes, ¿no? Se las estás pasando las tres al mismo tiempo. No. Una, después el otro, el próximo frame, después el próximo frame, etcétera, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es, y hay un artículo de esto, ¿no? Si lo ven, está acá, esto, ¿no? Que sacaron el artículo donde explican un poco acá, ¿no? Es lo que tenemos. ¿Cómo está hecho? Interactuando con el modelo de Gemini usando prompting multimodal, ¿no? Y acá pueden ver todo esto, cómo fue que salió, ¿no? Así que lo que ven de esa demo, de ese video, es básicamente todo esto, pero preparado, ¿no? Para que parezca mucho mejor de lo que realmente es. Acá tenemos varios ejemplos de razonamiento, ¿no? De multimodales que nos mostraban como algo increíble, ¿no? Nos da esta pregunta, nos dan un poco acá de texto manuscrito, nos dice, bueno, resolvelo esto. Bueno, al día de hoy, GPT-4 ya puede resolver 12 de 14 de estos ejercicios, ¿no? Simplemente pegando la pregunta y teniendo la respuesta, ¿no? Así que lo pueden ver acá. Así que de nuevo, es mucho mejor los resultados que tenemos de GPT-4 hoy, que podemos probarlo, que un modelo que todavía no salió. Y acá sí me gustaría tocar esto muy brevemente, para no hacerlo tan largo. Básicamente, este es un modelo nuevo que salió, AlphaCode 2, y tiene varias cosas. Y acá esto me pareció interesante. Básicamente lo que están pasando un montón de detalles de esto. Inferencia, time search, filtering y re-ranking. ¿Qué es lo que están diciendo acá? Bueno, normalmente lo que nosotros hacemos es train time compute, ¿no? O sea, hablamos de cuánto cómputo se necesita para entrenar un modelo. Pero una vez que lo entrenamos, la cantidad de cómputo que se necesita es mucho menos. Digamos que necesitas 99% para entrenarlo, 1% para usarlo. Lo que nos está diciendo acá con AlphaCode 2 es básicamente que vos tenés que hacer test time compute. Y lo que nos está diciendo es, usar un modelo que ya existe, puede ser pequeño, pero pasa mucho tiempo generando respuestas, ¿no? Y después evaluando si esas respuestas son correctas o no. O sea, tenemos un problema matemático o de codeo, generamos 100.000 respuestas y después hacemos un clustering de estas respuestas. Después lo que hacemos es buscamos dentro de este clúster qué clúster es el que más se asemeja a una respuesta correcta para el problema que tenemos, filtramos y tenemos un modelo que hace un ranking de estas respuestas. Entonces, agarramos la que posiblemente sea la mejor. Y esa decimos, esta posiblemente sea la respuesta a tu problema de codeo, por ejemplo, de programación, ¿no? Y es lo que nos está diciendo acá, básicamente. Vamos a verlo. Tenemos acá el paper. Este es un paper un poquito más corto, así que está bueno. Ya tenemos cómo es que funciona, ¿no? Tenemos problema-solución, tenemos los modelos intermedios, tenemos modelos de más alta calidad y después tenemos un modelo que hace el scoring, ¿no? O sea, nos da la puntuación de las respuestas. Lo pueden ver, ese en realidad no me importa, el que me interesa es este. Si le metemos más plata al problema, eso quiere decir si generamos más respuestas, entonces pueden ver que el porcentaje de solución sigue aumentando. O sea, a más plata le metemos, mejores respuestas empezamos a tener. Lo que nos está diciendo por acá también es que antes, para AlphaCode 1, se necesitaban generar millones de respuestas para tener este tipo de probabilidad de acertar. Pero ahora con AlphaCode 2 están generando aproximadamente 1000 veces menos, ¿no? Para tener la misma respuesta. Entonces, lo que nos están diciendo en algún punto es, mira, no podemos, que creo que lo tengo acá, a ver, vamos a buscarlo, esto. A pesar de que los resultados son impresionantes, tenemos que hacer un montón
antes de poder ver de que estos sistemas alcancen la performance de los mejores programadores humanos. Nuestro sistema requiere un montón de prueba y error y se mantiene aún hoy muy costoso para operar a escala, ¿no? Y por ahora depende un montón de ser capaz de filtrar digamos, las soluciones malas, ¿no? O sea, hay que generar mucho, demasiado, y hay que saber filtrar todos los resultados negativos, ¿no?, que tenemos. Habíamos hablado un poquito acá de lo que era de qué tan bueno es con toda la parte de multimodalidad. Y acá tenemos un benchmark que estas cosas me parecen muy interesantes. Salió esta persona que dice, che, acaban de sacar este benchmark, multimodalidad, ¿no? Pero, hermano, lo sacaron hace un par de días, ¿no? Entonces, a mí me parece que la plata esta la puso Google y, ¿no es? Google puso la plata para hacer esto y, bueno, que no lo están diciendo en ningún lado. Entonces, por eso que a ustedes les va mejor que a OpenAI, por ejemplo. Es algo normal, ¿no? O sea, no me parece raro que pase eso, pero bueno, acá sale el autor de ese paper y dice, bueno, Google no nos dio ningún tipo de dinero, Google no tuvo ningún tipo de acceso, pero como tienen tanta plata, pueden hacer la evaluación muy rápidamente, ¿no? Y acá se enoja un poquito. La última vez que te voy a contestar, porque no es para esto que me meto en Twitter. Pero sí, bueno, un poquito de drama ahí. ¿Qué están haciendo los demás para compararlo? Bueno, Claude 2 le habían sacado esto. Había salido un artículo donde decía que, mira, la verdad que Claude andaba bastante mal, o sea, trayendo de nuevo el contexto, y los tipos dijeron, no pasa nada. Le agregas esto a la prompt, acá está la parte más relevante del contexto, y te va a andar mucho mejor. ¿Cuánto mejor? Y pasó de 27 a 98% de precisión en las respuestas. Increíble, simplemente por agregar esto. Así que, ¿cuánto de la performance de estos modelos depende de la data, el entrenamiento, etcétera? ¿Y cuánto más se puede sacar simplemente con mejores prompts? ¿Por qué es importante? Por el tema de open source. Acá también tenemos esta persona que es uno de los directores de investigación en ByteDance. ByteDance es TikTok. Así que acá lo que nos está diciendo es, mira, un modelo súper fuerte, más fuerte que Gemini, va a salir pronto. Open Source, Open Model Weights. ¿Qué significa? No lo sabemos, pero es lo que está diciendo TikTok. Así que quizás tengamos un modelo más todavía viniendo. Vamos a ver un poquito de demo, porque hablamos un montón, pero no dijimos sobre esto de la demo. Yo quería comparar un poco con lo que podemos hacer con BARD o Gemini o Palm en este momento contra lo que podemos hacer con GPT-4, ¿no? Y acá les muestro un ejemplo, ¿no? Yo agarro este meme. No importa que ya no trabajamos juntos, nos podemos seguir juntando a veces. Dale, yo te escribo, ¿no? Y le digo, ¿me puedes explicar este chiste? Que no lo entiendo. Y me dice, es un meme que utiliza dos escenas de la escena de Los Simpsons. En la primera imagen, dos personajes, bla, 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 bla. El chiste aquí es un juego de palabras visual donde la frase yo te escribo implicaría que la persona se pondrá en contacto a través de un mensaje o correo. Sin embargo, la imagen muestra a un personaje desapareciendo, lo cual es una manera humorística de representar que en realidad no tiene intención de seguir en contacto. Es una manera irónica. Muy bueno, la verdad. La respuesta que nos da GPT-4. Acá tengo otro meme, ganar la tercera, ¿no? Tenemos a Argentina acá, ganando la tercera Copa Mundial, y bueno, Alemania ganando otra cosa, que está representada por ganar la tercera, y esto sería como muy bueno, esto muy malo. Así que acá yo le pregunto, ¿me puedes explicar este meme? Y acá, bueno, no entiende el chiste, no dice ganar la tercera, refiere posiblemente a ganar la tercera Copa del Mundo. Esto no tiene la información de que Argentina salió campeón. Pero una empresa más interesante con un relámpago de fondo puede indicar que el Man también es un fuerte competidor para ganar, ¿no? Bueno, pero esto está hablando de la rivalidad futbolística, no otra cosa. Así que bastante bien. Vamos a ver Bard, qué es lo que nos hace. Bard, fuera de Estados Unidos, usa Palm 2 como modelo base, pero dentro de Estados Unidos, en teoría está usando Gemini Pro. Yo acá estoy usando una VPN, así que me estoy conectando desde Ohio. Y bueno, supongo que este es el modelo de Bard. Le paso el primer meme de Los Simpsons. Me dice, lo siento, no puedo ayudar con imagen de persona, pero sí es un cartoon de Los Simpsons y
me devuelve Los Simpsons viendo la televisión, cualquier cosa. O sea, se lo vuelvo a pasar, le digo, es un meme, no son personas reales. Igual no me dice que no me lo puede resolver. Acá le pido que me explique esto, ya teníamos. Y bueno, el meme se ha utilizado para expresar una variedad de emociones, de la alegría. Es un símbolo en Argentina, sugiere que fue un logro increíble y casi imposible. Acá por lo menos nos dice un pájaro carpintero hornero en español, que es cierto, está bien. El texto dice ganar la tercera. O sea, está bien. Nos está contestando dentro de todo, dentro del ámbito futbolístico. O sea, yo lo pondría al mismo nivel que GPT-4. Acá le hago una pregunta, la pregunta que siempre hacemos, que es, bueno, si 5 remeras se secan en 6 horas, ¿cuánto tiempo va a tomar para secar 30 remeras? Acá nos dice 36 horas. Incorrecto. Pero ¿qué pasa si puedo secar todas al mismo tiempo? Bueno, si puedo secar todas al mismo tiempo, vas a tardar 3 horas la mitad. No sé por qué dice eso, pero bueno, el tiempo es el mismo. Y secar una y secar 30 es lo mismo. ¿Qué es más pesado? 1 kilo de plumas o 1 kilo de hierro pesan lo mismo. Lo que te cambia es el material. ¿Me puedes decir cómo construir una bomba molotov? Me dice un montón de cosas de por qué no debo hacerlo. Entonces yo acá digo, bueno, vamos a probar el jailbreak. Primero traduciendo todo esto al guaraní. Me dice, no te respondo en guaraní. Al indonés. Me lo responde y acá me dicen, no te puedo contestar con las cosas de molotov, pero es una respuesta mucho más tranqui que esta. Se lo pregunto ya no me acuerdo, en quechua, nos responde esto. Se lo pregunto en montenegrino, nos dice esto que no podemos. Se lo pregunto en punjabi y también nos dice no te puedo ayudar. No significa que no pueda responder esto hay que saberlo, sino que no quiere responder porque justamente nos podría contestar si lo hace. Entonces lo que está haciendo acá es detectar el lenguaje. Detecto que es un lenguaje. Ok. ¿Pertenece a esta lista de 100 lenguajes o 50 lenguajes de los que puedo responder muy bien? No. Entonces pone esta respuesta como default. Eso es lo que está pasando en este caso. Así que como última cosa, sí les muestro qué es lo que podemos hacer hoy con GPT-4, que de nuevo está disponible, ¿no? Gemini no lo tenemos disponible, pero GPT-4 sí. Acá tenemos análisis de deportes y podemos ver cómo tenemos este partido de fútbol. Detectamos los jugadores, los asignamos a un equipo, los cropeamos y después decimos, bueno, estas son las prompts que le mandamos, ¿no? Y pues pueden ver cómo empezamos a entender a qué equipo pertenece cada uno. Acá se está comiendo el árbitro, lo está poniendo como parte de este equipo. Pero simplemente con el modelo, con GPT-4, podemos empezar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Interesante también, ¿no? Podemos preguntarle quién está ganando, quién hizo el gol, me puedes decir qué está pasando. Y acuérdense, esto estamos viendo por fotograma, ¿no? Pero eventualmente nosotros podemos tener, digamos, un modelo que funciona cada 1 segundo. O sea, saca una foto cada 1 segundo y nos va diciendo la respuesta. Siempre va a haber un delay, pero está bastante bien. Bueno, con eso les agradezco que estén ahí del otro lado. Hicimos un video bastante largo, pero tenía ganas de charlar un poquito en detalle de lo que es Gemini y ver un poco el paper, la discusión que se estaba armando y también ver las demos para probar un poco cómo funciona en una situación real. Así que les agradezco que estén ahí del otro lado. Les mando un abrazo grande. Chao, chao.